movilizamos. Valeria, prenda la cámara porque voy a empezar a hacer preguntas de lo que estamos viendo. Machaca, Rocío. Sí, profe. Un momento. Con respecto a inmovilización, ¿qué puede evitar? Golpes. ¿Mm? Golpes. Habla un poquito más fuerte, no te escucho. Golpes. Con la inmovilización aliviamos dolor. Adrián López. Sí, profe. Prende la cámara. Sí. Sí, aliviamos dolor con la inmovilización. ¿Qué más? Evitamos que la fractura expuesta, por ejemplo. Evitamos que daños de los tejidos o de los vasos. González Josefina. González Josefina. Ausente González Josefina. Disculpe, profe, estaba tomando una medicación. Ahora me prendo la cámara. Y aparte de aliviar el dolor, de provocar lesiones de otros tejidos, ¿qué más favorece la inmovilización? El daño neurológico. También puede disminuir el sangramiento. Porque uno hace una fractura expuesta, pone apósito estéril, hago la inmovilización y ahí disminuye un poco el sangramiento. Okay. ¿Conocían los velcro en araña? No, profe. Vamos a hacer práctica. Le voy a poner una tabla así. Si Dios quiere, vamos a empezar a hacer práctica y van a ir a grupo de 15. Y los días voy a hacer los miércoles por la mañana. No van a ir todos, pero bueno, así se está. Intentamos reorganizar para que puedan hacer habilidades. Así que después ya le daré ya cuando nos prueben todo eso, ya le daré los días que los chicos qué día le toca y bueno. Y si alguno no puede, bueno, hará cambio y después se recupera con otro compañero, pero hacen cambio. Igual como una guardia. Cuando una guardia nos toca 10 semanas y fin de semana. Y el concepto que quiero que se lleven ustedes todos, técnico en emergencia prehospitalaria, que un radio de salida. ¿Está bien? ¿Entendido todos, chicos? Porque en realidad cuando la emergencia te solicita, vos tenés que estar ahí y a veces tenés que hacer rescate y a veces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque mayormente, o a veces horario de oficina, bueno, uno trabaja de 8 a 12 y bueno, se retira. La emergencia no es así. A veces nosotros decimos, tenemos una hora de entrada, pero no tenemos una hora de salida. Profe, Acuérdense que yo ¿sí? quería hacerle una pregunta sobre las prácticas.
Sí, ¿quién habla? Artaza, Nicole. ¿Puedes prender la La tengo cámara, prendida, Artaza? profe. Sí. Acuérdense que yo le dije que por eso el otro día hablé si todos tenían las cámaras, todo. Porque a veces estamos notando que algunos están en clase y los otros no. Pero bueno, ¿Pero usted me ve? yo sí te veo. Ah, bueno. Disculpa. Bueno. Sobre las prácticas, quería preguntarle, como dijo que íbamos a ir en grupo de 15, nosotros que somos los de primer año, que entramos el año pasado, no tenemos el AMBO. ¿Cómo tendríamos que ir? Todavía no definimos eso, pero antes que empiece seguro que lo voy a decir. Pero sé que los chicos de segundo tenían ambos y no sé si ustedes le habían hablado de ambos en forma general. Sí, nos dijeron, pero nunca nos pasaron un modelo, ni si lo teníamos que hacer, ni nada. Bueno, eso lo revemos a medida de los días. Pero la Bueno, profe, intención es gracias. que hagan práctica y bueno, y los profesores tanto de primero, segundo y tercer año nos estamos organizando y estamos viendo la institución. Vieron que con respecto a la pandemia no se puede estar en grupo y todo eso y bueno, ustedes saben todas las situaciones que hay y que la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, podemos continuar con la clase, chicos. Yo siempre voy a pasar 5, 10 y voy preguntando, porque mi intención por ahí es no hablar mucho, pero que entiendan las cosas más que todo. Esa es la intención, que me pregunte y sacar las dudas, porque estos velcros en araña, antes eran los otros velcros, pero este en araña es fundamental. Voy a movilizar al paciente y poner velcro por encima y es más rápido. A veces nosotros teníamos con otras tablas que a veces se enganchaban. Y eso a veces, pero bueno, que es para que tengan conocimiento. ¿Es así o no así, Juan? Vos que inmovilizaste y que trabajas. Sí, profe, el vector en araña ayuda bastante en el momento de fijar al paciente a la tabla. Bueno. Collar cervical. Es un material rígido que permite proteger a la columna cervical de las compresiones, disminuye la flexión y la extensión, la flexión lateral y la rotación un 50%. Más o menos es elemento de fijación de lo que es la parte cervical y inicio de la parte del tórax, de la parte del tórax. Consta de una valva anterior y valva posterior. Mayormente la fijación siempre primero se pone la valva posterior y después la válvula anterior. Este tipo de collar se llama collar de Filadelfia, compuesto por dos partes, una anterior y otra posterior. Son de diversos tamaños en adulto y en pediátrico. Hay que tener en cuenta cuando uno coloca el collar cervical. Y acuérdense que la parte anterior tiene una formación donde cae el mentón. Y cuando me ven el puntero del mouse, a veces en la válvula anterior hay un orificio. Ese orificio sirve para hacer una cricostomía en un paciente que por ahí tiene cuerpo extraño, no se puede entubar y bueno, se hace una cricostomía. Apertura de la parte de la tráquea hacia afuera para que pueda respirar el paciente. Profe, una pregunta. ¿A usted dijo la valva anterior es la que va adelante con el mentón?
Exactamente, y la válvula posterior para la parte cervical, de iniciar Ah, la bien, parte occipital. bien, bien, gracias. Y tengan en cuenta cómo se coloca el collar cervical, porque en su práctica diaria van a ver, a veces las coloca mal. Y esto es por práctica más que todo, y bueno, hay que saber porque van a ver que a veces colocan la válvula anterior que está atrás o a veces en la parte del esternón o viceversa. Acuérdense que la parte posterior envuelve a la parte anterior. Fíjense en cómo sobrepasa la válvula posterior sobre la anterior y y se prende con abrojo. Y esto hay tanto de pediátrico, de adolescente y de adulto, los collares. Tenemos otro tipo de collares que es de una sola pieza, que estos son graduales. Acá cuando introduzcan ustedes la válvula o la parte posterior del collar cervical, en esta parte doblenla hacia afuera, porque a veces se enganchan los pelos de las chicas y a veces cuesta entrar. Yo a veces le hago como un papel, termino que la válvula posterior A, I, U, E, O. K, I, Q, T, K. Profe, una pregunta, disculpe. sí, sí. Usted dijo que la valva posterior envuelve la anterior, ¿es así o escuché o entendí mal? Es así y es como la figura que te muestra. Bien, profe. ¿Ahí me ven todos? Sí. Voy a tener un collar cervical y bueno. El collar cervical, un ejemplo. Esta es la válvula posterior y tiene unos velcros. Los velcros que están en la válvula posterior es que se prende a la válvula anterior. Mayormente los velcros tienen, yo los doblo, el collar cervical más o menos es así, la parte posterior. Yo las partes estas las doblo hacia adentro y me queda como algo recto. Sé que por ahí más o menos lo quiero llevar a forma práctica. Ya voy a traer un collar cervical y de ahí coloco así la parte cervical. Y cuando estoy ahí, desenvuelvo la oreja de la válvula posterior y anterior y listo. Porque a veces ustedes meten así, se engancha con el pelo de las chicas, a veces les cuesta en colocar. Y más si es en invierno, que la persona está bien abrigada. Más o menos es una idea que quiero que se lleven, pero bueno, ya lo voy a traer un collar cervical para hacerlo ver.
mañana. ¿Ven toda la imagen? Sí, profe, la escuchar. ¿Viste que Bueno. vos tenés cosas? Bueno, el collar cervical tiene dos partes, anterior y posterior. No, código no. El posterior es el que va a la región cervical y tiene las curvas de la parte cervical. ¿Viste Y cuando se van a dar recién cuenta. Y la entraste? anterior es donde acentúa el mentón. ¿Qué cosa tenés? Y cuando se envuelve, Ah, vos te refieres al pantalón. el posterior abraza al anterior. Y van a ver que queda así, de esta manera. Mira. Y esto nos permite evitar la flexión y extensión y un poco la rotación Ah, sí, sí, pero no lo muevo cuando se me de la parte cervical, la cabeza, entre otras palabras, del paciente. Y acá vemos cómo está colocado. Acá hay una válvula anterior que está no tiene el orificio para hacer una cricostomía, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay otro que tiene orificio. Ya cuando tiene orificio, tengo mentón, tengo el orificio, ese va anterior y el otro va al posterior. ¿Ok? Y esta hay que ver los tamaños. Tengo una collar cervical de una sola pieza, que esto por ahí es bueno, pero nosotros mayormente manejamos este collar cervical con de dos piezas. Esto lo vieron, tenemos en la ambulancia, están en nuestros bolsos. Y al terminar de inmovilizar el collar, la parte cervical, tenemos laterales que nos evitan hacer la lateralización. Evitan la flexión lateral de la cabeza completando el uso del collar cervical. Mayormente esto va en la parte distal de la tabla. Tiene dos laterales, algunos son de goma y acá tienen una fijación y otros que se fijan a la tabla. Tenemos estos laterales que estoy mostrando con el mouse, que son, bueno, de fácil limpieza. Chaleco de estricación. Estos chalecos de estricación los llamamos chaleco de Ken. Se utiliza para inmovilizar pacientes sentados cuando hay accidentes de automovilismo. Es una extracción lenta en los lugares confinados donde no es posible la utilización de una tabla larga. En sí es para inmovilizar lo que es la parte del tronco, la parte cervical. Y bueno, a veces son lugares muy reducidos para evitar entrar con una tabla larga. Más que todo, bueno, se moviliza la parte de la cabeza hacia todo el tronco, hasta los muslos de la parte inguinal que están acá los velcros. Chaleco tipo Keo, chaleco de estricación. La característica que tiene este chaleco es para inmovilizar por completo la cabeza tronco de un posible traumatización para evitar en gran medida futuras lesiones, especialmente indicado para el accidente de tráfico. Mayormente esto van a ver en accidentes cuando hace el latigazo el paciente, cuando el paciente no va con cinturón de seguridad de ese latigazo y va para atrás y a veces hay paresia, hay pérdida de sensibilidad. Parte del chaleco de estricación. Este chaleco de estricación viene en un bolso por aparte. Tenemos las correas de sujeción, que son estas que van a nivel del mentón y a nivel de la cabeza. Tenemos la almohadilla cervical, que va en la parte posterior de la cabeza después de inmovilizado con el collar cervical. Tenemos las correas de sujeción de tronco verde, amarillo y rojo. Como le dije, en lugares confinados, lugares oscuros, uno dice, pasame verde, verde, pasame amarillo, amarillo, rojo, rojo. Y la correa de sujeción de las piernas. El paciente queda inmovilizado tanto el tronco, la parte cervical. Esto mayormente no se recomienda usarlo en embarazada ni un traumatismo torácico con compromiso respiratorio. Hay que tener en cuenta,
pero mayormente esto puede utilizar cuando tiene lesiones tanto medulares, en las vértebras, en diferentes, tanto cervical, torácica, lumbar. Así que, y bueno, y para lugares confinados que no se pueden introducir tablas largas. Acá tenemos el chaleco de estricación, tenemos el chaleco, acá está la almohadilla, acá está un paciente ya estricado con el chaleco de estricación. Después colocar el collar cervical, se ponen las partes de sujeción de la parte frontal y a nivel del mentón, envolviendo la parte cervical, son las tiras largas. Después vamos abrazando a nivel tronco y vamos sujetando. Primero sujetamos la parte de la cabeza, segundo la parte a nivel de la cintura y la parte inguinal, y después sujetamos tanto el verde y el rojo. Y acá como se moviliza en un tráfico, un accidente de tránsito, paciente conductor, y va aparentemente sin cinturón de seguridad, y bueno, se moviliza con el chaleco de estricación, no el chaleco. Profe. Sí. ¿Y el chaleco hasta qué momento se utiliza? ¿Una vez que lo retira del automóvil y se lo pone en una tabla? Exactamente. El chaleco es un medio de inmovilización tanto del tórax, la parte cervical y la parte de la columna lumbar, todo lo que viene a ser la parte medular. Y se coloca, se saca en bloque, pueden ser en bloque de la parte, porque la extremidad, bueno, es algo secundario, pero es, y de ahí le colocas en la tabla rígida. ¿Contesté tu pregunta? Sí, profe. Sí. Gracias. Profe, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Profe, disculpe, justamente la imagen, la pregunta iba a referir a la imagen que usted está poniendo ahora. El paciente está con el chaleco de estricación y a la vez está con la tabla. Así sería. Exactamente. Eso se saca. Ese sería el depósito final del paciente. En sí, ahí quedaría en la tabla rígida, y acá se sigue poniendo laterales y se coloca también los otros velcro. Ah, bien. Acá puedo poner un velcro en araña y listo. Por eso que no tiene los otros velcro, los laterales. Profe, yo tenía otra pregunta. Siempre es así. Sí, Adrián. Yo quería saber, ya que no se usa eso en embarazadas, ¿cómo se extraería una embarazada de esos accidentes? Y con la tabla larga, esto es riesgo-beneficio a veces, ¿no? Hay que ver la situación, hay que ver la cinemática, hay que ver el lugar. Bien. ¿Me entienden, chicos? Pero bueno, mayormente en embarazada, accidentes móviles de cada cuánto ves. Mayormente la embarazada no conducen. Pero no te estoy diciendo mayormente, pero bueno, por eso esto hay que ver paciente, ¿me entendés? ¿Me doy a entender, chicos? Sí, entendí, profe. Sí, profe. Bueno, el chaleco se utiliza en una serie de barras de madera, barrita de madera en una chaqueta de nylon que permite que los rescatadores la inmovilización rápida, segura y efectiva del paciente, alta resistencia al desgaste. El dispositivo es 100% translúcido a rayo X, por lo que el paciente puede ingresar a la sala de rayo X sin necesidad de sacarlo de la inmovilización. Puede ser utilizado también en inmovilización de extremidad, inmovilización completa, y del lactante que no pese mayor de 3 kilos, más arriba de 3 kilos, disculpa. Hay que ver la contextura del bebé más que todo. Que también se utiliza el chaleco de estricación para inmovilizar
los pediátricos. Y bueno, acá están los diferentes elementos, cómo fuimos evolucionando. Teníamos las tablas de madera, hoy tenemos tablas de plástico, pero bueno, en algunos hospitales siguen contando, algunas ambulancias también, los collares. Acá tenemos los collares de Filadelfia, los collares cervicales, lo que dije la valva anterior, que no, y acá tenemos una valva anterior que tiene orificio, que lo estoy apuntando acá. Acá está el chaleco de estricación que siempre tiene que tener móvil. Este es su bolso. Hasta acá. Preguntas. ¿Cuántos operadores más o menos, profe, se necesita para levantar un paciente de estatura promedio, digamos, de un peso también promedio? Bueno, mayormente lo ideal sería 4. Pero acuérdense, ustedes para levantar un paciente del suelo tienen que utilizar cómo levantar al paciente, ¿no? Listo, empezó la pregunta. ¿Cómo levanto un paciente? ¿Cómo pongo las rodillas? Una rodilla al piso. En el piso y otra flexionada, creo que era o algo así. Mis piernas extendidas. ¿Me ven todos? No, profe. No lo veo, profe. Bueno, La imagen todavía. ahora sí me ven. Si estoy parado y levanto al paciente así, ¿está bien? No, está mal. Profe. Levánteme la mano todo lo que dice si está bien. Bueno, esta es práctica, ¿no? Bueno, veo que todo tiene la cámara apagada. Bueno. ¿Por qué yo les digo esto? Nunca me debo levantar el paciente así. Tengo que flexionar las rodillas y levantar para evitar lesionarme yo. Para evitar que el día de mañana me aparezca hernias lumbares. Tengo que flexionar mis rodillas. Mayormente para levantar a un paciente, a veces levantamos de a 4. Pero bueno, eso es fundamental, como digo. Primero me cuido yo, segundo me cuido yo, tercero me cuido yo. Acuérdense, flexionen los miembros para evitar lesiones en la columna, la hernia. ¿Me entendieron todos, chicos? Yo sé que a veces eso no está en la bibliografía, nada de eso está Sí, profe. en el desenvolvimiento de la práctica más que todo. Profe, Bueno, el año sí, pasado cuando yo hice el práctico sobre esto, hay una técnica ¿quién donde está hablando? Adrián López, A ver, Adrián. acá, ¿me ves? Sí, sí, te busca. Sí, te escucho, Adrián. Había una técnica donde uno apoyaba una rodilla al piso y la otra la mantenía hacia arriba, digamos. Y se contaba 1, 2, 3, rodilla arriba y se la apoyaba ahí. Y luego 1, 2, 3 se levantaba la otra rodilla y 1, 2, 3 se levantaba todo en conjunto. Perfecto. Está bueno tu Esa es la acotación. técnica que, ¿sí? Esa es Primero, la técnica que también se hace. Primero, eso para, bueno, yo por ahí te digo, es técnica para sacar a un paciente de 5, 10 metros, 20 metros para caminar. La rodilla y la tabla. Me pongo lateralización. La tabla que está al lado mío es la rodilla que va al suelo. Ejemplo, acá ven. Hay un solo líder. Todos no pueden ser líder.
porque si no empiezan a hablar, no, uno solo y uno tiene que ponerse de acuerdo. Se arrodillan la pierna que está en contacto con la tabla, ya sea, póngame, una tabla, bueno, ahí uno con el arrodillado izquierdo, el otro por detrás de la izquierda y el paralelamente va a ir el otro arrodillado con el lado derecho y el otro con el lado derecho. Van a ser 4. Y el que está en el extremo de la cabeza cuenta 1, 2, 3 y levanto. Y después, una vez que me levanté, después 1, 2, 3, ya me pongo firme y empiezo la caminata. Inclusive para caminar con una tabla, el que va adelante guía los pasos y lo demás que va por atrás va con, porque a veces puede tener 4 operarios o 6 operarios. ¿Me entiendo? Yo cuando estaba en el ejército éramos 6 operarios, poníamos los más altos adelante y los más bajitos atrás. Y hacíamos cambios. El primero era de la derecha, el 2 era de la izquierda, y cuando decíamos la cabeza, el 1 iba a la cabeza, el 2 iba detrás del 1, el 3 iba más atrás y llevamos la cabeza al paciente. Y eso cuando son lugares de difícil acceso, para sacar pacientes. Bueno, usted tenemos la privilegiación a Punta Corral y si uno sube por Tunalito, es medio pendiente y los accesos son muy cortitos. Pero bueno, son clases de movilización. Pero bueno, el que está adelante o el que guía más o menos ve todas estas variantes. ¿Quedó entendido ahí con respecto a las tablas, chicos? Collar cervical, no tiene que haber duda. Estamos volviendo a repasar lo que ustedes van sabiendo y bueno, vamos viendo. Profe, Sí, ¿quién habla? dice Sí, Mariana. ¿Cómo se llama el otro collar que es de un solo cuerpo? Uno es Filadelfia, el otro es Candy. No recuerdo ahora el nombre. Yo sé que es un solo cuerpo, no recuerdo el nombre. Te la debo. Creo que es Candy o Francis. No me acuerdo bien. Y lo anoto porque a veces uno por ahí se le va. Pero la intención que quiero que sepan, que ustedes tienen que saber manejar nada más. Desenvolvimiento y saber. Okay. Bueno, hasta acá, chicos. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Por mi parte, no. Y me gusta que sean participativos, si no, me pongo a dar la clase y listo, y hago prueba y listo. Profe, ya va a terminar la clase, ¿va a haber otra? O sea, la reunión.